La idea de que la Argentina va a ser un retroceso al preperonismo y que vamos a tener gente que, porque no tiene más planes sociales, aguache, va a volver a cosechar papa o maíz, no va a ocurrir eso. Entonces tendríamos que tecnificarnos. ¿Quién sería el actor de esa tecnificación? Es muy probable que en los próximos 20 años venga una multitud de gente a desarrollar la Argentina, más la capacidad que tenemos los argentinos. Los transgénicos. Sí, no, vamos viendo. Nosotros no podemos dejar que los insectos nos coman el cultivo. Que la idea de las huertas urbanas orgánicas no la ves. El conocimiento del átomo es algo peligrosísimo porque se puede hacer una bomba y tirarla sobre Hiroshima y Nagasaki. Sí. ¿Es por eso demoníaco los átomos? No. Yo me considero fisiócrata. Para ser comunista o marxista, comunista bien pedo. El dólar barato nos permitiría invertir, porque hoy es barato lo que es importado. Lo que está faltando es una estrategia, un conjunto, porque el gobierno mileísta no tiene Secretaría de Agricultura. Yo creo que Milei es un señor que elegimos por nuestra condición iconoclasta y irreverente y que hay que mejorarlo, hay que sustituirlo por algo superador. ¿Mejorarlo o sustituirlo? Trascenderlo, ¿ok? O bien existe la Argentina, pero no sabemos quién la integran, o bien existen los argentinos, pero no sabemos qué es lo que los reúne. ¿Cómo te imaginas a Argentina en el 2050? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es 2050. Hola, Hernán, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Alejandro? Bien. Y hoy mejor porque tenemos a Mariano Winograd de invitado, ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, director de Giaba Sociedad Anónima, una empresa de producción y comercialización frutícola. En los 80 fue subgerente de Mercado Central y fundó una ONG, 5 al día. Ahora nos explicará el origen. No es un afrodisíaco. Pensamos eso cuando... No, no es eso. Pero no es un afrodisíaco, pero se propone estimular el consumo frutihortícola y de verduras por razón. Vos podés. Jugás ahí al límite. Bueno, Mariano, bienvenido. Gracias por invitarme. Gracias por estar venir. en este diálogo. Adelante. Te quería preguntar, o sea, vos como productor frutihortícola vas todos los días al Mercado Central. ¿Cómo es esa rutina? De hecho, acabas de llegar Acabo ahora de después llegar ahora de del ya mercado, una me demoré un larga, poquito, una pedí larga disculpas porque madrugada. llegué unos minutitos atrasado. Hoy me desperté a las 3, como tenía que venir acá, digo, desde el mercado hasta acá, colegiales, tenía que salir 7:30 al mercado. Como salí 7:32, llegué un poquito tarde. Me despierto temprano y no voy todos los días al mercado. Por empezar, el mercado trabaja de lunes a viernes. Algunos mercados de la periferia, como el San Martín, que a veces voy, trabajan el sábado, pero el Central y el Bécar no. Así que es de lunes a viernes, pero los días fuertes eran ya no, lunes, miércoles y viernes. Así que esos días son bastante sagrados y martes y jueves un poco a medida de la semana. Pero yo también viajo por el interior, así que en las últimas 3 semanas estuve yendo poco al mercado. Pero hoy con el teléfono nos manejamos como si estuviéramos. ¿Cuánto tiempo estás en el mercado cuando vas? Y en el mercado llego a las 4 o 5 y me quedo hasta las 9, 10, según lo que tenga que hacer. A veces más, a veces menos. Siempre hay comercialización, hay reuniones, hay bancos, hay pagos, hay cobros. Hablamos un poco de tu familia. Vos sos ingeniero agrónomo. ¿Tus viejos a qué se dedicaban? Mi padre arquitecto, mi madre matemática, de modo tal que nada que ver con la agricultura. Mis abuelos, los 4 inmigrantes judíos de Europa Oriental. Imagino que en sus aldeas alguno de ellos algo tuvo que ver con la agricultura, pero se vinieron muy jóvenes. Mi abuelo un día le dice a mi bisabuela que había elegido una mujer para casarse y la bisabuela le dijo que no la aprobaba. Eso fue en el 22, mucho antes de la Segunda Guerra. Así que se compró un pasaje y se vino y al año se trajo a mi abuela. Ese fue mi abuelo Moisés. Parece ser que la familia tenía alguna condición burguesa ahí en el pueblo y teníamos una vaca y un barril con pepinos. Pero, en fin, era muy lejano mi vínculo con la agricultura. Pero a los 12 años llegué al Delta, vi pasar una canoa con canastos de mimbre con fruta y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y hoy, 57 años después, estoy plantando en el Delta, así que soy un agradecido. Pude hacer aquello que era mi vocación. Fui al Nacional Buenos Aires, en fin, tuve una infancia y adolescencia de poco vínculo con la muy agricultura. urbano, padre arquitecto, Nacional de Buenos Aires. ¿En qué barrio estaban? Yo nací en Paraguay y Pueyrredón, y luego desde la infancia Julián Álvarez y Santa Fe. Fui a la escuela pública del barrio, Malavia y Paraguay, Blas Parera. Después fui al Nacional Buenos Aires, así que ya a los 12 años llegué al centro, a Plaza de Mayo. Iba en subte. Y bueno, pero siempre me interesó el suburbio, el chamamé, me gustaba ir a La Boca, al Riachuelo, tomarme un tren. ¿Cómo te conectaste con la cultura del litoral y la música paraguaya?
siendo tan urbano? Y viste cómo es la música, ¿no? ¿Por qué te llega la cumbia y a otros el heavy metal y a otros el rock and roll? A mí siempre me llegó el arpa y el acordeón. Aparentemente, cuando yo era muy chiquitito y vivía en Paraguay, Ecuador, esa plaza que hay ahora de Córdoba a Paraguay y de Ecuador a Anchorena, era un conventillo de gitanos. Todo eso estaba lleno de gitanos. Eran casas, no era una plaza. Y ahí vivía el indio Comanche. No, ustedes son todos jóvenes. Era un luchador de titanes en el ring. Sí, sí. El indio Comanche, vaya a saber, sería el chaqueño Gamarra seguramente, no era ni indio ni Comanche. Así que tenemos una foto ahí, mi hermano y yo, sentados en los hombros de él. Bueno, esto era el año 1957, 58, y en mi casa trabajaba una señora que era paraguaya. Yo la recuerdo tenía 2 años, imagínate que puedo recordar, pero mi mamá hablaba de ella, se llamaba Nina, tenía los dientes de oro, como en aquella época tenían los paraguayos, los aros de oro. Y resulta ser que parece que cuando tomaba algún par de tragos de más, se sacaba los zapatos, se ponía una botella en la cabeza y se ponía a bailar la galopera. Así que, en fin, ¿qué hace que un chico defina una vocación? No lo sabemos. Es la televisión, es la lectura, las aguas bajan turbias. Para mí una de las cosas que, ¿saben qué es las Sí, aguas la bajan película de turbias? Carril. Sí. Bueno, es todavía También capaz te que marcó. empiezo a pensar en eso y me pongo emocionado. Era todo un género, porque estaba Los Isleños, también otra película. Con Los Tita Isleños de Lucas de Mare con Tita Merelo, pero las aguas bajan turbias. El señor, cuando termina, se libera del obraje y se tira al río, viaja río abajo arriba de un tronco. Resulta ser que mi abuelo en Polonia era jangadero. En el invierno cortaba la madera mientras el bosque estaba helado. Se podía llegar a atravesar el pantano. Así que con su cuadrilla cortaba la madera y con unos bueyes la arrastraba por la nieve hasta el río. Y cuando se descongelaba el río, armaba la jangada. En fin, tengo muchas historias de mi abuelo. A pesar de ser inmigrante judío, nunca hablaba cosas tristes del pueblo. Siempre hablaba imágenes así radiantes del pueblo, excepto en el Pesaj, la Pascua, en donde él pedía un minuto de silencio para los parientes muertos en Europa, que para nosotros eran nada, algo muy remoto, pero para él eran sus padres y sus hermanos. Pero siempre el recuerdo que tengo del pueblo se llamaba Orodets, entre Cobrín y Pinsk. Y yo siempre hablo en primera persona. Nosotros vinimos de Orodets en 1922, así que evoco bastante ese pasado que es mítico. lo que hoy sería Polonia, que en ese momento está en el Imperio Ruso. Hoy es Bielorrusia, Ah, eso. Bielorrusia. Es por donde los rusos entraron a Ucrania, son los pantanos. En aquel entonces era Polonia, pero era una provincia, Grodno, el oeste de Polonia, en donde había mucha población judía en las aldeas. Eran los famosos shtetl, que hay muchas películas que lo describen, canciones, en fin, de ahí venimos nosotros. Y se hablaba además de polaco, o sea, la lengua franca de la zona. No, se hablaba yiddish, en fin. solamente. En el pueblo era un pueblito muy chiquito, no sé si habría secundario, entonces... tenemos un tío que fue a estudiar a Bélgica, era el ingeniero de la familia, un hermano de mi abuelo. Eso es interesante. Pasó la guerra en Rumania y vino a la Argentina tan luego después de la guerra. Ahora, volviendo a esta idea, esta contradicción o más que esta doble condición, tenés de haber sido un chico muy urbano y haberte fascinado muy pronto, no solamente por la agronomía, sino también por la isla, por el delta. Vos tenés una especie de teoría de que hemos perdido en algún momento con la modernidad, perdimos el contacto con la naturaleza, pero intuís que eso se está revirtiendo. Yo no usaría la palabra perder. Tengo un hermano que es biólogo y dice, los dinosaurios no desaparecieron, están entre nosotros. En forma de petróleo. No, en forma de pájaros. Ah. Tienen plumas, cantan, vuelan y son menos agresivos que lo que eran en tiempo de Jurassic Park. Entonces, las cosas se reconvierten. Yo no diría que hemos perdido. Estamos ahora, acabo de ir al Congreso de Hidroponía, hay 400 hidroponistas, gente con vocación por la fotosíntesis, es cierto, no por estar agachado en el suelo en un invierno todo helado y lleno de rocío y embarrado, pero por la fotosíntesis, y el 90% no eran agricultores hace 10 años y el 99% no son hijos de agricultores. De modo tal que el vínculo del ser humano con el sol, con el agua, con el verde, con la fotosíntesis, con la clorofila, no es algo que se perdió. En el año de la cuarentena fue el boom de los viveros de San Pedro. Se vendieron plantas, pero a lo pavote,
porque la gente que estaba en la casa necesitaba vincularse con la fotosíntesis. En fin, no hemos perdido nunca ese vínculo, lo tenemos. ¿Pero a vos te parece que tener una planta o un departamento o hacer hidroponía es recuperar el contacto con la naturaleza? Y por eso te planteé lo de los dinosaurios. No es exactamente lo mismo, es una evolución. Pero ¿cuál es la esencia de la agricultura? ¿Es el barro? ¿Es la vaca? ¿Es el caballo? Yo creo que es la fotosíntesis, que es este milagro. ¿Por qué hay vida en la tierra y no en otro lado? Porque hay oxígeno, porque hay agua, y a partir del oxígeno y del agua empezó la vida, ¿no? Y la vida se inicia con la fotosíntesis. ¿Y qué opinás de algo que quizás es un poco más superficial, pero que en ciertas élites urbanas tiene, o sea, y tiene algún impacto, que es el neoruralismo? Gente que, como tiene los recursos, se va a vivir a zonas, a veces de la propia provincia de Buenos Aires, estos barrios privados que tienen formas de chacra, repoblar algunos pueblos de la provincia. Merece alguna reflexión. A ver, a diferencia de México, Cusco, ciudades donde cuando llegaron los colonizadores había una comunidad agrícola, entonces lo único que fueron era desplazar al Inca, al emperador, apoderarse del palacio y continuar con la misma explotación de los originarios. Acá no, don Pedro de Mendoza desembarca, creo que a don Juan Díaz de Solís se lo comen los indios en Martín García, ¿verdad? Desde el barco lo saludaron, se lo morfaron los indios. Don Pedro de Mendoza llega acá en 1536, se enferma de sífilis, no sabemos bien si con qué bicho o con qué humano, sube al barco, sus compañeros se morían de hambre, se comieron entre ellos, estaban en Buenos Aires, no tenían nada para comer, no sabían cazar un venado o una nutria o pescar un surubí, y la verdad que la mayor parte se murieron de hambre hasta que en 1580 los paraguayos de Juan de Garay vinieron a refundar Buenos Aires. Así que acá no había ese pasado agrícola, pero en las leyes de India se establecía que en derredor de la plaza estaba la catedral, el cabildo, después las quintas, las estancias. Desde muy al inicio de la conquista española, las ciudades hispánicas, capaz que las portuguesas también, preveían el desarrollo del territorio en derredor de la ciudad. Las quintas, las chacras, las estancias. En fin, si recuerdo el tiempo de mis abuelos, previo a que yo haya llegado al Delta, hay una canción en yiddish que dice Jove quinta in castelar, ¿la conoces? De Max Alkin. Jove quinta in castelar. Entonces se tenía una quinta en Castelar. La idea de tener una quinta para ir a pasar el fin de semana está muy acendrada, no es algo de neoruralismo, es desde siempre. Y es más, en la estación 9 de julio del subte D hay un mural, una mayólica que se hacían en España, porque estas mayólicas se hacían en España, reproduce la ciudad desde el Cabildo de Buenos Aires hasta Luján. Y en un lugar que no sé si es Merlo o Ituzaingó o dónde, dice la quinta. Y están los repollos, y es algo de 1809. Así que, ¿y por qué se llamaba quinta? Porque el trabajador le tributaba al patrón, no, creo que era el 80% se lo quedaba al patrón y el quinto el trabajador. Así que siempre hubo quintas. Aún antes de yo llegar al Delta iba a la quinta El Chajá de mi abuelo en Castelar, en Villa Udaondo. Es algo muy instalado. Tenemos que ver hasta en el tango, ¿no? El arrabal, el suburbio, las ranas. No es algo nuevo. Pero la quinta es algo productivo, el ruralismo es algo residencial, la gente no va a producir. Claro, se muda, no es que va también el fin de semana. Es posible, es posible. Para nosotros, en el mercado central, quinta quiere decir que hay un señor produciendo. Sí. Para la gente de la ciudad, quinta, hay árboles, hay una parrilla, y hay una pileta. Una canchita de fútbol. Y una canchita de fútbol. Es cierto, desde un punto de vista hay una fotosíntesis que es más recreativa y una que es más alimentaria. Pero bueno, de pronto aparece por oleadas, así como la moda del corte de pelo o de la ropa, la moda de volver a vivir un poco más alejado del cemento. Bueno, ahora pasamos a la empresa. Igual no conocía esa canción de Castelar. Sí ¿La podemos ubicar ahí en producción? No. Picnic en Vicente López,
Que es Debe ser parecida. ¿Y esa de quién es? También en del, Yiddish, ¿no? del Gardel judío. Max, de Ese- Hebel Katz. Hebel Katz. Bueno, Es parecida. Y está la de Basavilbaso y está la de Moisésville. Son todas claro, pero como buenas. soy de Vicente López, no sé, no Bueno, es. yo hoy fui a la playa en el Águila, en el colectivo 29, terminaba el colegio. Ustedes son todos jóvenes, pero yo fui, no solamente en Montevideo ocurría eso, acá también se iba a la playa en el río, Sí, sí. en el Águila. Colectivo 29 terminaba y ahí era la playa. Bueno, pasamos un poco a la empresa. Sí, vamos a Giaba. ¿Nos Vamos. contás un poco qué hace? ¿Hace una explicación general de lo que hace la Bueno, empresa? yo estoy un poco desvinculándome de Giaba por lo siguiente. Yo estudié agronomía del 74 al 79. Cuando me recibo, bueno, me encuentro con un título profesional, era muy joven, tenía 22 años y empecé a hacer cosas vinculadas con lo que yo creía que era la actividad. Tuve un programa de radio, alquilamos una quinta en Mariano Acosta, cerca de donde yo ahora paso mi fin de semana, empezamos a hacer horticultura, vendía semillas, todavía no existía Giaba. Se muere mi padre en el 83, muy joven, de un infarto en una reunión de política. Mi abuelo había muerto un par de años antes y mi abuelo se dedicó toda ¿Una su reunión vida. de política de qué estilo? Una reunión donde el Partido Comunista estaba instaurando una universidad y mi papá creo que iba a ser algo así como el decano, el rector, y se murió en la reunión. Se Mirá. cayó al piso y se murió. Un paro. Un paro cardíaco. Y tenía apenas 54 años y era el año 83. Estábamos en dictadura, si bien ya en retroceso, porque después de Malvinas la dictadura. Evidentemente era un momento de apertura, ¿no es cierto? En fin, yo estaba en Santiago del Estero en un campo, muere mi padre y me encuentro con que heredo algún dinero que era producto de lo que había acumulado mi abuelo, el inmigrante hacedor, porque mi viejo era profesor universitario, no era un tipo dedicado al dinero. Y la verdad que a pesar de que yo tenía una vocación hortícola, tuve algún miedo en que invertir eso en horticultura era muy riesgoso. Entonces compramos un campo ganadero, año 84, la hacienda no valía nada, compramos 2.500 hectáreas de campo y 1.200 cabezas de ganado en selvas del Río de Oro, Chaco. En aquel entonces el ganado valía 30 centavos de dólar, hoy vale 3, se habla de un boom ganadero, $3, 10 veces más en dólares. Pues bien, para comprar esa estancia necesitábamos una sociedad. Nuestro contador, Lito Lipsich, era asimismo el contador de don Enrique Eskenazi, padre del que estuvo en YPF, en el Banco de Santa Cruz. Don Enrique Eskenazi trabajaba en la compañía Envasadora Argentina, una empresa de Bungibón que tenía fábricas de tomate por todos lados en Santiago del Estero. Y había armado una empresa para traer una máquina cosechadora de tomate de una empresa italiana que se llamaba Giaba, de allí ese nombre tan raro. Estamos hablando del año 85. Han pasado 40 años, durante muchos años fuimos ganaderos, hicimos exportaciones, importaciones. En este momento mi hermano me compró las acciones de Giaba, así que ya no soy más presidente de Giaba. Durante mucho tiempo fui, además de mi vocación hortícola, ganadero. Tu hermano es también ingeniero. Mi hermano es biólogo, es el que me explicó lo de los dinosaurios, pero hoy la empresa ya se dedica a una actividad inmobiliaria. No es una empresa agropecuaria. ¿Y a qué vas al Central? Al Central 3 voy veces todos por los semana, días. por lo menos a las 3 de la mañana, desde San Fernando. Bueno, ya no vivo más en San ¿Ya no Fernando, vive más? vivo en Devoto. Vivía Ok. en San Fernando hace unos años atrás. ¿A qué voy al mercado central? Represento a productores de, por ejemplo, hoy tenía limón y repollito de Bruselas. Limón de Tucumán y repollito de Bruselas de Mar del Plata. En breve empiezo con frutillas de Bellavista, arándanos de Tucumán y Concordia. Yo no soy puestero, no es que tengo un local con personal a mi cargo, con una actividad permanente. Yo vinculo a los puesteros con los productores. Entonces se le cobra una comisión, yo comparto esa comisión y verifico un poco la comercialización. Y a partir de ahí estoy en el mundo del mercado, que es un mundo que yo conocí en el mercado de abasto en la década del 70, de señores con chambergo y bigote, y hoy es un mundo de señoras con pollera y trenzas. En fin, fue cambiando. Entonces, bueno, ahí pensamos, reflexionamos, conocemos, aprendemos, es mi mundo. Ok, contanos un poco cómo lo ves ese mundo, porque vos fuiste bastante crítico, tanto de los hábitos de consumo como del circuito de producción, de distribución y de comercialización del mundo frutihortícola o fruver, como le dijiste en algún momento acá en la Argentina.
La palabra fruver la traje de Colombia, la vi porque acá siempre usamos una palabra muy larga, frutihortícola, hortifrutícola, y fruver me gustó. A ver, yo cuando me recibí, bueno, era muy joven, en fin, llegué al mercado de abasto, me apadrinaron, eran todos tanos o portugueses, habíamos pocos argentinos, y en fin, me apadrinaron, me enseñaron, me empecé a vincular con esto y encontré que había un debate acerca del mercado central. El mercado central estaba en construcción, avanzado para el 79, pero todavía no terminado, y Cacciatore, la aeronáutica que gobernaba la ciudad, quería cerrar todos los mercados de la ciudad a imagen de lo que había ocurrido en Europa. El Abasto, el Espineto, el Vélez Sarsfield, el Liniers, no eran solo el Abasto. Y en la provincia gobernaba el ejército ibérico Sanján y estaba en contra de cerrar los mercados de la provincia porque eran una fuente de poder, de dinero. Entonces había esta controversia y no se dirimía, como tantas cosas en el proceso. Como tantas veces también en capital y provincia, ¿no? Esa Sí, pulseada. en este entonces veíamos más, puede ser algo Pero hay una de capital y complementariedad, conurbano. porque si cerraba los mercados capital y la provincia no, bueno, los mercados se iban a trasladar a la provincia. Hay una No, lo que pasa es que el mercado central fue concebido en la década del 60, cuando probablemente Buenos Aires era una de las capitales del mundo, todavía lo es, pero tenía más peso relativo, y entonces se tomó una sugerencia de la FAO de que tenía que haber una concentración obligatoria y un perímetro de protección, que era la idea de Francia y de España, un único mercado para toda la ciudad, desde Zárate hasta La Plata, ¿ok? Era una ciudad mucho más pequeña y con menos gente y que menos cabos de tránsito que hoy. Hubo un debate, pero en principio había este debate. Hubo alguna idea desde el ICA de 2 mercados, pero en principio era muchos mercados, un mercado. Entonces yo, a instancias de mi profesor de horticultura, que estaba vinculado con el mercado 3 de febrero y su líder Fojo, me embandero con la posición antimercado. Era un pendejo, tenía 22 años. Resulta ser que me voy a hacer un curso en Europa y veo los mercados en Alemania, en Francia, en la España que años 80 acababa de terminar el franquismo, y entonces vengo entusiasmado con esta idea. Teníamos la idea en la década del 80 que una vez que se fueran los militares y volvieran los señores saco y corbata, el Estado era una organización intrínsecamente idónea, honesta y eficaz. No es lo que pensamos ahora, pero hace 40 años pensábamos eso. Entonces yo me embandero con la posición pro mercado central y, en fin, empiezo a militarla, recorremos el país, se produce Malvinas, aparece Raúl Alfonsín y en una gran reunión de productores en Florencio Varela, donde reunimos 2.500 productores, hoy reunir 25 es una proeza inimaginable, invitamos a Luder y a Alfonsín. No sé si la gente joven que oye el programa sabe quién era Luder, pero había sido presidente, había sido... Me quiero detener. ¿Por qué reunir 2.500 antes era algo que podía ocurrir y hoy reunir 25 es tan difícil? Un tema para ustedes que son jóvenes y periodistas. El nivel de desmovilización, de pérdida de confianza, de protagonismo, hasta de vanidad argentina. Eso era el tiempo donde Argentina en América, en fin, yo tenía amigos brasileños y los humillaba con el Sugus, con el Souffler, con Boca, con San Pablo. Entonces, en fin, fue un momento de gran expectativa y logramos que Alfonsín se comprometiera a abrirlo, gana la elección Alfonsín y lleva un tano de Florencio Varela, Aldo Guañán, un Quintero de la Capilla y a mí como asesores del directorio. Rápidamente nos encaramamos, nos convertimos en la gerencia comercial y logramos abrir el mercado. Es una historia larga, nos va a llevar mucho tiempo. Abrimos el 15 de octubre del año 84. El año pasado, para el 15 de octubre del año 2024, fui a hablar con el presidente, a quien conozco porque es de una familia histórica del mercado, a pedirle que queríamos en la sala de remates para hacer una gran reunión, para celebrar los que todavía estábamos, para homenajear a la infinidad de los que ya no están, para discutir qué había pasado en estos 40 años y para pensar los próximos 40. Me negaron la sala. Así que hice un homenaje en el mástil. Y a partir de ahí tenemos un grupito de 4 o 5, los locos de Arlt, que nos reunimos en el café para discutir los próximos 40 años. En síntesis, hace 40 años Paraguay, Chile, yo diría que Chile estaba en los
inicio, Perú estaba presa del narcotráfico y la violencia, y Argentina era una potencia frutihortícola. Hoy no. ¿Y qué nos pasó? Y nos pasó lo que nos pasó en estos 40 años, en fin. Alfonsín nos prometió que con la democracia se come, se educa y se cura. Afortunadamente, a diferencia de Netanyahu, de Donald Trump y de Bolsonaro, acá nadie piensa que esto se resuelve con un golpe de Estado. Esto se resuelve con democracia. Pero la realidad es que la Argentina es un país que se empobreció del 1985 al 2025, muchísimo. Pero más allá del contexto general, que vos estás dando una explicación general, particularmente en el mundo frutihortícola, ¿qué fue lo que pasó? En el mundo frutihortícola, como en cualquier mundo, hay una evolución tecnológica, ¿verdad? ¿Cómo nos comunicábamos en 1984? Recuerdan que se compraban los departamentos porque tenían teléfono. ¿Recuerdan lo que era saben lo que era llamar desde el Chaco hasta acá? Era otro valor. Cuando venía con línea era otro valor. Entonces, las comunicaciones en el año 1984 en el mercado, todo el mundo tenía una radio y se pasaba horas atento a Chacabuco para saber si se había cosechado la zanahoria. Hoy día, en los carritos que juntan material de desecho tienen un celular para comunicarse con su casa. En consecuencia, así como cambiaron las comunicaciones, cambió la frutihorticultura. En materia de genética, en materia de productos químicos, de riego, de coberturas. Toda esa evolución en Argentina va más lento que en los países vecinos. Por eso Chile... ¿Por qué? ¿Porque no se pueden traer máquinas de afuera? Y es complicado. Por ejemplo, nosotros somos el único país de América que le aplica un impuesto llamado retenciones al sector agropecuario. Es cierto que no es tan importante en el frutihortícola, pero hay una lógica, esa lógica urbana, de que el sector agropecuario es una oligarquía vacuna que tira manteca al techo y gasta el dinero en Punta del Este y que lo que tenemos que hacer es esquilmarlos. Luego es el único país del mundo que tiene un dólar antiexportador. Entonces tenemos un dólar, dice el gobierno de Guzmán, de Massa, que el dólar vale 300 pesos y resulta que el blue vale 700, o valía. En fin, tenemos una legislación propia de Europa y tenemos una sociedad propia de África. Todas esas cosas han hecho que la frutihorticultura de Argentina no avance en general como ha avanzado. Primero fue Chile, después fue Perú. Perú yo lo conocí en la década del 70, fui al Cusco y era como ir a un libro de Tintín. Y hoy Perú es una potencia impresionante. Paraguay, estoy casado con una mujer paraguaya, está evolucionando Paraguay, Brasil, Uruguay. Estamos con un gran atraso agropecuario. Y es increíble que el mileísmo sigue aplicando retenciones o sigue teniendo ministros que le dicen a los productores agropecuarios que esperan que llueva, que vayan a ver a los indios Chapaleufú o que hagan, carry over, ¿cómo se llama ese tema de vender los dólares y poner carry trade. Carry trade. Si vos tuvieras que decir 4 o 5 medidas para que despegue el sector frutihortícola en Argentina, ¿qué diría? Y tenemos en este momento un dilema, porque el dólar atrasado, el dólar quieto, el dólar muerto, hace que todo lo de los países vecinos sea barato. Producir un cajón de tomate en Chile sale $7, en Brasil sale 4 y acá sale 12. En consecuencia, no somos competitivos. Es cierto que para traerlo de Chile hay que atravesar la cordillera y ahora en unos días más nieva y se complica. Es cierto que para traerlo de Brasil hay que traerlo de lejos, pero en principio no somos competitivos. Tenemos costos altísimos, pero el dólar barato nos permitiría invertir, porque hoy es barato lo que es importado. Hay un proceso de apertura, el dólar es cada vez más barato, aparece el crédito. Si tuviéramos una acción de conjunto que dijéramos, bueno, vamos a aprovechar esta enfermedad holandesa de un país que tiene una moneda que se hizo carísima en 2 años, ¿verdad? Para renovar la actividad, ahora ahí de pronto lo que está faltando es una estrategia, un conjunto, porque el gobierno mileísta no tiene Secretaría de Agricultura, la universidad está hackeada, el INTA, el Mercado Central, nos falta un ámbito de pensamiento conjunto. ¿Y del consumo qué puedes decir? Porque también hay un problema de consumo frutihortícola. Argentina fue una potencia frutihortícola en los 80, pero siempre se dijo que el argentino come en promedio menos, sobre todo verdura, pero incluso frutas que el resto de sus... Es un problema, compañeros efectivamente. En la década del 60-70 teníamos un consumo mediterráneo, 180 kilos habitante año. Es lo que recomiendan la FAO y la OMS.
Nosotros, la campaña 5 al día hace referencia a las 5 porciones diarias de frutas y hortalizas, pero la FAO y la OMS, por una polémica especialmente entre franceses y americanos, cuando no, los franceses decían, los americanos saben lo que es una porción. Vieron que en todos los envases de los alimentos dice los nutrition caps, que es una porción. Pero los franceses decían, eso es para los yanquis, nosotros tenemos otro concepto. Entonces los franceses llamaron a su campaña 10 par jour. En vez de 5 al día, 5 a day, 10 par jour. En vez de decir porciones, decían cantidad de productos. Pero no importa, la FAO lo expresó en gramos, 400 gramos diarios. 400 gramos diarios por 365 días son aproximadamente 150 kilos más 30 porque eso no incluye papa, los 180 que comíamos cuando abrimos el mercado central. Hoy consumimos la mitad. Es cierto que lo que ha evolucionado la industria alimentaria desde 1970, 80 a la fecha es enorme. Lo que es hoy un kiosco de golosinas, lo que es un supermercado, lo que es la industria láctea. Ahora tenemos una reducción de consumo, tenemos un problema de pobreza. Argentina es el único país en democracia que la pobreza se multiplicó por 10. Eso en una dictadura podría ser comprensible, pero en una democracia, entonces, en fin, un país empobrecido, que además la gente, a pesar de ser pobre, tiene vocación, necesidad, deseo de tener zapatillas, celular. Entonces, probablemente se gasta un montón de dinero en el celular o en el abono de Claro, y no así en alimentación. La alimentación se ha empobrecido, cambió la familia, la idea de la familia, los Campanelli, todos reunidos alrededor de una mesa, comiendo de todo un poco, es una idea que no existe más. Hoy la gente come en el baño, mirando el celular. Muchas casas no tienen cocina, no tienen heladera, no tienen ni mucho menos una abuela que esté amasando, preparando un estofado. Y en este contexto, con esta sociedad que, si no es irreversible, por lo menos va a tardar mucho tiempo en recomponer su tejido. ¿Cómo estimulas el consumo de frutas y verduras? Aparecen cosas nuevas, por ejemplo, así como aparecen los chicos. En mi época, ninguna adolescente se iba a pintar las uñas o los ojos o poner pestañas postizas. Y hoy todas las adolescentes tienen unas garras así, en fin. El maquillaje reapareció. Entonces aparece la palta, por ejemplo. Cuando yo era joven, la palta se iba a comer a olivos, había que esperar que caigan los árboles, no había palta en los negocios. Había una semana que venía de Tucumán un paltón así, no había, la Hass no existía. Y hoy día la palta es, en fin, en las esquinas se vendían antes 3 condimentos, que eran ajo, limón y pimiento, condimentos. Hoy día se vende palta, arándano y cereza. Apareció el producto indulgente, apareció el producto tropical, que antes uno solamente... ¿Qué es el producto indulgente? El producto indulgente es una palabra que oí en una charla, creo que no sé si era de Kellogg's, de PepsiCo, lo que uno compra para darse un placer, un gusto. Antes lo podíamos llamar golosina. Bueno, tenemos golosinas en el mundo frutihortícola, que son la cereza, el arándano, la palta, productos que se comen esencialmente por el placer que dan. Antes era la papa frita. ¿Qué es la palta carumbé? La palta carumbé es muy interesante. Resulta ser que días pasados me invitan a un seminario en Orán. Orán es una ciudad muy frutihortícola del norte de la Argentina, en la frontera con Bolivia, y me aparece en la reunión un técnico del INTA, Seferino, de una comunidad originaria, creo que de La Quebrada, así con aspecto criollo, moreno, bajito, y me saca de un pañuelo una maravilla. Me dice, esta es la palta carumbé. Apareció en la quinta de los hermanos Jiménez, en Yuto. ¿Saben dónde queda Yuto? No. De Ledesma, un poquito al norte. Es una ciudad maravillosa en la yunga, o sea, sobre la ladera oriental de las montañas, en donde es húmedo y es tibio, no hace tanto frío. Entonces, en la quinta de estos señores apareció una palta. Las especies mutan, a veces aparecen mutaciones. Y la llaman carumbé porque carumbé es tortuga en guaraní. A pesar de que ese lugar está próximo a Bolivia y uno pensaría que el idioma es quechua o aymara, pero en Bolivia hay mucha comunidad que son guaraníes. Así que, ¿por qué esta gente eligió la palabra guaraní y no aymara o quechua? La llaman carumbé porque la cáscara es muy gruesa. Entonces, efectivamente aparece. Esto es una Hass, pero con cogote. Hass, ¿saben lo que es la palta Hass? Sí, la palta negrita, la palta que cambia de color al madurar y que hoy es el ícono de la industria. Entonces aparece la carumbé y
Este viernes vamos a estar haciendo algunas degustaciones. Todavía tenemos una sola planta. Entonces, la Hass fue una mutación que apareció en California y se convirtió en la variedad emblemática del mundo. Pero cuando apareció había una sola planta. Pues bien, eso es California, en donde siempre tuvieron una sensación de ser, desde la fiebre del oro, algo distinto. Nosotros ahora, antes teníamos un poco esa petulancia, pero ahora, ¿cómo hacemos en un país en donde está hackeado el INTA, la universidad? O sea, apareció la planta Carumbé, que podría ser un boom económico dentro del mercado de la palta. Podría ser un boom económico, pero requiere un proceso, porque cuando tenemos una sola planta, tenemos que hacer primero un vivero y hacer 5 o 10 mil plantas. Se hace con la yema, se hace un pie con una semilla y luego se le injerta la yema para que tenga la variedad. Para hacer eso tenemos que tener productores. Para tener productores tiene que haber una industria en funcionamiento y siempre corremos el riesgo de que un espía nos afane una yema, se la lleve a Israel, se la lleve a California, se la lleve a Perú y cuando nos queremos dar cuenta la palta Carumbé se llama palta Fujimori y está en Perú. O sea que es un asunto de seguridad nacional para vos. Vamos a decir lo siguiente. Un poco exagerado. No es seguridad. A ver. Porque seguridad nacional suena a gendarmería, a la CIDE. No confiamos en eso. En el norte, cuando uno ve lo que es la frontera y los alambrados y las ridiculeces de los radares, y esa seguridad nacional concebida como un estado policial que te defiende, en Argentina no existe. Por suerte, porque si no por ahí seríamos Ucrania o Rusia. No existe por suerte no tenemos ese no existe estado. porque no funciona, no existe porque no está instalado como corresponde, no existe porque aún si existiera sería algo nocivo. No existe porque al igual de lo que hablamos de la quinta o de los dinosaurios, desde que se fundó la República Argentina, nunca hubo ese estado, Luis XIV, l'état c'est moi, que fuera una institución inmutable, honesta, incuestionable. No existió nunca, ni con Pedro de Mendoza, ni con Cisneros, ni con Rosas. Y entonces, ¿qué pensás que va a pasar con la palta Carumbé? Con la palta Carumbé, no lo sabemos. Vamos a empezar a... El movimiento se demuestra andando. Por ahora nos permite a un grupo de entusiastas, puesteros, verduleros, los Jiménez donde apareció, Palacios que tiene un vivero muy grande en Tucumán, Seferino, tener una razón de entusiasmarnos, una pasión. Ok. Te quería preguntar, por algo que vos dijiste, que es que cambió un poco la composición demográfica en el mercado central, ¿no? Hablaste de cuando vos empezaste eran estos señores italianos con el bigote y el chambergo, y ahora son más bien cholas o más población de origen boliviana. ¿Por qué se da ese cambio y cómo repercute en el mercado? Es interesante. Ese atraso tecnológico, inversor, financiero, capitalista que tenemos en la actividad probablemente existió siempre, porque no es que Anchorena produce... En Chile, en Perú, muchos de los que producen frutas y hortalizas son familias que fueron expropiadas en la reforma agraria y volvieron a la actividad. Acá la oligarquía nunca se dedicó a hacer hortalizas, siempre fueron los tanos, los portugueses, gente que venía en un barco y que como no encontraba un lugar más encumbrado, terminaban haciendo horticultura en la periferia de las ciudades. Entonces, o sea que nunca tuvo un estatus tan industrial, digamos, la horticultura. No, tuvo un momento de auge cuando se desarrolla Mendoza, cuando se desarrolla Río Negro, cuando se desarrolla Pindapoy en Concordia, tuvo un auge que duró 20, 30, 40 años. En vino podemos decir que en el momento de la mayor crisis el vino se reinventó, se pasó del Sumuba, del Peñaflor, al Siete Hermanos, a Clos. Acá no, entonces ese menosprecio que le damos a la actividad agropecuaria y frutihortícola en particular hace que siempre lo ocupe gente que está un poquito al borde de la marginalidad. A veces muchos no tienen quit, no tienen DNI, pero no pasa nada, el mercado funciona así. Entonces, en fin, eso nos da una fortaleza, una resiliencia, pero al mismo tiempo nos da una cierta dificultad para el avance tecnológico, la exportación. Así para la escala, me imagino. La anomia, ¿verdad? Había un jurista que trabajaba con Alfonsín, que era Nino, que hablaba de la anomia, ese desapego que tenemos los argentinos por las normas. Pero más allá de la cuestión normativa, también hay un problema para escalar esa producción. Si son todos productores que trabajan, o sea, trabajo intensivo,
muchísima informalidad, Es propiedades un muy chicas. problema, pero por ejemplo, Vietnam se ha convertido en una potencia frutícola, en un producto que ahora estamos desarrollando acá, que es la pitaya, que salió de América y fue para allá, la llevaron los franceses para adornar con flores los jardines coloniales. En un determinado momento, no conozco exactamente la historia, pero Vietnam se transformó en la potencia mundial de la pitaya. Tiene 60.000 hectáreas que se exportan a China y la producción es toda en manos de pequeños campesinos que tienen media hectárea, pero después se organizan. Es posible hacer algunas actividades desconcentradas y otras no. A veces en determinadas actividades hay más eficacia en el modelo desconcentrado, PYME, y otras no. Ahí la clave pasaría por la intermediación. Porque vos de alguna manera Nosotros sos un intermediario. tratamos de no usar la palabra Sí, intermediación, no. porque es una palabra fea, ¿no? Está asociada a especulación, intermediación. Una vez vamos con mi amigo Julián Miguelés, con el que estuve hoy a la mañana, puestero en el Mercado Central, a una charla en la Asociación Argentina de Logística. Termina la charla, se levanta un señor, nos da la mano y dice, soy el general Metralla. Muy buena la charla. Le decimos, señor, qué honor, pero ¿qué hace un general en una charla para verduleros? Y dice, miren, les voy a explicar. Así como táctica y estrategia inicialmente eran términos militares y hoy se usan para seducir a una señorita, para cambiarle el pañal a un bebé, para servir la merienda, logística es un término militar. Correspondía a las operaciones que había que hacer entre una retaguardia consolidada y un frente de combate turbulento para mandarle armas, municiones y vituallas, sobre todo municiones y vituallas, porque si están en el frente con armas pero no tienen municiones ni vituallas, pierden el combate. Poner una lechuga de Santiago del Estero, de Mar del Plata, un tomate de Orán, un durazno de Mendoza en una verdulería de la Ferrere es una operación muy complicada. Entonces, llamar intermediarios a los que hacemos eso es descalificarnos. Pero más allá de que la palabra... Somos operadores logísticos. Bueno, Logistas. vos te consideras un operador logístico. Sí. ¿Ya no hay intermediarios o todavía siguen existiendo intermediarios? Es una palabra propia del viejo peronismo. Mi abuelo fue preso por agio y especulación. ¿Ustedes saben lo que es eso? Venía a la Gestapo de Perón, te encontraba un galpón que tenía 100 licuadoras y decía, este señor está acaparando las licuadoras. En vez de venderlas, las tiene en el depósito y te llevaban preso. No se puede entender la frutihorticultura si uno está erróneamente convencido de que hay gente que acapara cosas y las guarda en un galpón para subirlas de precio. No funciona así. ¿Qué porcentaje de importancia tienen los operadores logísticos para el funcionamiento general de la frutihorticultura en Argentina? Mucha, porque con este nivel de deterioro tecnológico, empresarial, de transportes, de rutas, una parte reducida del precio que paga. Tendríamos que después hablar de la diferencia entre precio y valor, pero ya entraríamos en mucho marxismo. Mi padre de eso sabía, yo nada, no estudié marxismo. Entonces, del precio que paga el consumidor al precio que recibe el productor, hay una brecha bastante grande, que puede ser del 30, del 40, del 80, que tiene que ver con mermas, tiene que ver con todo. No es ganancia de los que están en el medio. Entonces, en fin, algo que está en el campo y que no tiene cómo llegar al consumo, no tiene valor, a pesar de que tiene mucho esfuerzo y mucha inteligencia y mucha perseverancia. Ahí hay un tema complicado, no está resuelto en el capitalismo, y en Argentina mucho menos. Pero todavía me queda la pregunta de, si tomamos a el sector frutihortícola como un bloque, desde la producción hasta el consumo, eso es un 100%. En el funcionamiento de ese sistema, ¿los operadores logísticos tienen qué porcentaje? Y probablemente dependiendo, pero pongamos un 50-60. ¿Y en la captura del beneficio? Eso depende, porque un minorista que aplica un margen de pronto del 100% entre lo que, o sea, del 50%, si decimos de arriba para abajo, ¿no es cierto? Compra una lechuga en 10 pesos y la vende en 20, aplica un margen del 100, pero tiene un beneficio del 50%, pero no es beneficio. Porque si el señor tira mucho y vende poco y tiene mucho costo de combustible y de alquiler y viene una coima y el municipio, entonces el margen no es ganancia. El margen esencialmente es una distorsión de costos. ¿Y de esa distorsión de costos cuánto capta el operador logístico? Y una gran parte porque
gran parte de los costos en general con el proceso de empobrecimiento de la Argentina y todavía de una producción que todavía persiste, el secreto está en poder colocar ese producto en el consumo y venderlo y cobrarlo. Entonces, el que logra hacer eso se lleva la parte del león. ¿Cuántos operadores logísticos hay en el sector frutícola más o menos? Y si incluimos minoristas, camioneros, peones, toda la industria en total. Como vos. No, bueno, yo soy un bacán. Yo me despierto a las 4 de la mañana, voy al mercado a las 5 y a las 9 me voy. Pero hay gente que está desde las 12 de la noche laburando hasta Bueno, a las ver, 12 del pensemos en mediodía. el sector grande. ¿A cuánta gente emplea la logística? Y muchas deben ser. En algún momento se hablaba de que solo en el área metropolitana había 20.000 verdulerías, que seguramente hoy hay 40.000. En el mercado central solo hay prácticamente 1.000 puestos y en todos los mercados del conurbano debe haber 5.000. Y en cada puesto deben trabajar 10 personas, entre 5 y 10. Es mucha gente, es muchísima. En algún momento se decía que la fruta y horticultura era la cuarta actividad generadora de empleo en la República Argentina. Trabaja mucha más gente en la industria frutícola que en la industria automotriz o de los celulares, ni que hablar. Pero eso en general, también incluyendo al productor. Yo estoy hablando de la logística. Yo creo que hoy trabaja más gente en la logística que en la producción. ¿Le recomendarías a un joven estudiante de agronomía que se dedique a ser un operador logístico? Sí, le recomendaría porque acá tenemos que hacer un cambio muy grande. Hoy estamos, en fin, con una sociedad que está un poco ajena a esto. Entonces, por ejemplo, algo muy sencillo, un código de barras en el cajón de tomate para que el cliente que va a la verdulería pueda pasar su teléfono y saber de dónde vino, quién es el productor, cómo está integrada la familia, cómo circuló, en fin. Hay toda una información que el consumidor no accede y que interesa, porque es mucho más interesante saber cómo se produjo un tomate que cómo se produjo una papa frita. La papa frita la Coca-Cola. La hace Coca-Cola, es cierto, tiene una fórmula que es un poco secreta, pero no hay mucho interés en saber cuánto bicarbonato tiene la Coca-Cola. En cambio, saber la banana, su historia, de dónde viene, a dónde va, cuál es el productor, me interesa mucho. Cuando yo fui verdulero, tuve 4 verdulerías. La primera en el Paseo Alcorta, Zucchini. La segunda, las 5 al día en... Ya estaba el concepto. Sí, el concepto lo adquirí en Estados Unidos hace muchos años, Echeverría y Triunvirato. La tercera, La Amistad, en las Lomas de San Isidro, en La Horqueta. Y la cuarta fue Supera, en Triunvirato y Olazábal, en el año de la Elegiste cuarentena. zonas pitucas. Claro, toda verdulería boutique. Siempre apunté un poquito a eso, aunque hoy me encontré con un chico que tiene una verdulería en Guernica, es noticia estos días, tiene el nombre de un grupo de cumbia, ahora no me sale, ya me va a salir, La Nueva Luna, algo así, y que vende 3 kilos de tomate por 300 pesos. Es posible trabajar en ambos segmentos. A mí siempre me gustó hacer algo sofisticado, pituco, pero lo que les quiero contar es que estaba en Echeverría y Triunvirato y la gente me preguntaba, ¿esto es orgánico? No, esto no es orgánico. ¿Y esto? No. Y esto no. No pierda el tiempo. En esta verdulería no hay nada orgánico. En todo el mercado central hay un solo puesto orgánico, que es Paralelo Orgánico en la nave 12. O sea que casi no hay producto orgánico frutihortícola en el consumo de Buenos Aires. Y luego me preguntaban, ¿y esto es de Quinta? Sí. ¿Y esto? Sí. ¿Y esto? Sí. Todo es de Quinta acá. ¿De dónde quiere que venga? ¿De un plato volador? Entonces la gente quería preguntar algo, era una forma de vincularse con el verdulero, pero no sabían qué preguntar. Entonces por la duda preguntaban si era orgánico o de Quinta, habiendo tantísimas cosas que contar. Todo es de Quinta, no hay gran producción automatizada en superficie muy extensa de tomate, por ejemplo. Bueno, es que vos confrontás la palabra quinta con automático o extenso. Para nosotros puede ser una quinta con robots o puede ser una quinta con... mensúes, pero no deja de ser una quinta. Pero no hay un umbral de extensión. Pero para que algo no se llame quinta, Sí. no. Para nosotros un productor es un quintero. En Argentina, en Chile se llama fundo, en Perú se llama sitio, no sé. Pero en nuestro gremio, puede ser que en la ciudad no, pero en la ciudad la gente, ¿qué es una quinta? Un lugar donde uno va a pasar el fin de semana. Para nosotros, ¿qué es una quinta? Es donde se producen las frutas y hortalizas. No es una chacra, no es una estancia. Podría ser la palabra huerta, que fue más un término... ¿La diferencia entre chacra y quinta cuál sería?
viene del tiempo de las leyes de India. Las quintas eran más chicas y producían cosas para el abastecimiento de la ciudad. Las chacras producían lo que se llamaba los artículos de pan llevar. Hoy un productor que hace soja no se llama quintero, es un chacarero. Porque es exportador. No, tiene que ver con la extensión, tiene una superficie más O grande. sea, que hay un umbral de extensión. Eso te pero tiene que ver con el producto que hace. está bien. El que hace maíz no se va a llamar quintero, el que hace trigo no se va a llamar quintero, es un chacarero o productor. Y el que hace lechuga se llama quintero, no se llama chacarero. Pero es indistinto si yo tengo miles y miles de hectáreas de lechuga, es una quinta. Una quinta. Mariano, tengo una pregunta, Adelante. porque por lo que vos estás contando, se trata de una industria o de un sector que está súper atomizado, digamos, hay quintas de todos los tamaños, que depende bastante de esta cuestión de la logística y de la distribución. Es como imposible de organizar, ¿no? Y vos me decís, bueno, en realidad, ¿qué se puede hacer para mejorarlo, para ayudarlo? Y vos me decís, no, bueno, depende mucho de la macro, depende mucho de cuánto está el dólar, depende mucho de la voluntad de los empresarios de importar maquinaria, etcétera, ¿no? Quisiera traer algunos ejemplos. Dale. ¿Cómo se organizó Estados Unidos en la década del 30? Estados Unidos en la década del 30 tuvo la Gran Depresión. Había mucha pobreza en el campo. Sí. Entonces, el New Deal, Roosevelt, imaginó un par de cosas que tuvieron bastante impacto en la producción alimenticia. Se inventó la hamburguesa, se inventó la manteca de maní y en materia frutícola se establecieron algunas resoluciones que fueron el decreto PACA y los marketing orders. En alguna medida podemos decir todo el poder, mientras Lenin le dio todo el poder a los soviets, Roosevelt le dio todo el poder a los productores y se armaron los mercados concentrados. No vamos a extendernos ahora. En Francia, en la década del 50, terminada la guerra, Francia fue uno de los países que resultó menos dañado en la guerra, comparado con Italia, con Bélgica, con Polonia, con Rusia, muy poco dañado. Entonces se dieron cuenta que los países que venían emergiendo, Bélgica, Italia, España, Portugal, a su alrededor, iban a tener un crecimiento mucho más rápido que ellos, porque ellos estaban achanchados, aburguesados. Entonces crean el CTIFL, Centro Tecnológico Interprofesional de Frutas y Legumbres, en la comprensión de que el problema frutihortícola requería una resolución interprofesional, que es lo que aquí llamaríamos cadena valor, o la articulación logística del intermediario con el productor, del productor de millas acumuladas con el productor fotosintético, y tecnológico. Yo creo que acá tenemos que dar un debate. Yo estuve en Perú hace muy poco. Fuimos con una delegación de agrónomos de Concordia a ver este país que nos trituró en materia de arándanos. Hace 20 años Argentina exportaba arándano y Perú nada, y hoy exportan 100 veces más que nosotros. Nosotros 4 millones de kilos y ellos 400 millones de kilos. Y el año que viene 500. Y fuimos a entender este fenómeno y nos encontramos que la reforma agraria de Velasco Alvarado, que desarmó al Perú, al Perú previo, al Perú feudal, así como la reforma agraria de Salvador Allende lo hizo con el de Chile, más Fujimori, más Sendero Luminoso, hicieron que hay una multitud de gente, sobre todo Sendero Luminoso, que dejó la sierra y se fue a vivir a la costa. La costa, si bien se había iniciado la agricultura hace 10.000 años atrás, hoy era un desierto. Esa gente, vos ves ciudades que son una villa miseria, pero toda esa gente no está esperando cobrar una asociación universal por hijo. Están en un país en donde a la mañana se toman un colectivo y se van 250 kilómetros a cosechar espárragos. Hoy. Y a la tarde vuelven a su casa. Es muy probable que en 10 años en Perú se genere alguna conciencia social y ese modelo por ahí no dure 50 años. En Argentina, la idea de que podemos volver a cosechar el algodón, como en la canción de Ayala, el Mensú. Como en el delta del Mississippi. Claro, la idea de que la Argentina va a ser un retroceso al preperonismo y que vamos a tener gente que, porque no tiene más planes sociales, aguache, va a volver a cosechar papa o maíz, no va a ocurrir eso. Entonces tendríamos que tecnificarnos. Y si uno está dedicado a otras cosas, en el teléfono le aparece en su mundo. Pero si uno está dedicado a la fruta y horticultura, tenés todo el día robots que hacen de todo, cosechan rabanito, pulen tomates. Está lleno de conocimiento. Nos enteramos que Argentina desarrolló una cosechadora de té cuando vino Luciano Di Tella. Vinieron de Ceilán y no lo podían creer.
Bueno, y Argentina desarrolló la cosechadora de aceitunas que se fabrica en Venado Tuerto. También es Argentina tiene en materia metalmecánica hemos sido muy creativos. Creo que hasta la cosechadora automotriz, antes la trilla se hacía con un catafalco y había que traer del campo en un carro la gavilla de trigo y trillarla en esta máquina. Creo que la máquina automotriz, no sé si la inventó Basal, en fin, se inventó acá en la Pampa Gringa. Bueno, y todo lo que hicieron con la siembra directa, que también hubo que adaptar las máquinas. En la siembra directa hemos sido Pero muy ¿quién líderes. sería el actor de esa tecnificación que vos estás planteando? Porque por un lado el Estado no puede ser, y por otro lado los empresarios, por lo que vos contás digamos, de todos los problemas que tiene la industria con la dependencia climática, con las malas condiciones de estabilidad macroestructural, son empresarios que están más bien en los márgenes, que son más bien informales. Yo Entonces, creo que ¿cómo se produce esa tecnificación? Yo creo en el ser humano, y así como cuando Europa se desintegró en guerras desde 1900 hasta 1960 y vino un recurso humano, conceptual, creativo a la Argentina, estamos en una humanidad que de nuevo, ¿no? En Medio Oriente, en Canadá, en Groenlandia, en Ucrania, hay por todos lados violencia. Si nosotros somos una isla de creatividad, de serenidad, de tolerancia, de recepción a los inmigrantes, es muy probable que en los próximos 20 años venga una multitud de gente a desarrollar la Argentina. Mala capacidad que tenemos los argentinos, qué capacidad de resiliencia. Si hemos logrado sobrevivir a la hecatombe de estos últimos 100 años, 200, lo que quieran, es que alguna capacidad resiliente muy grande tenemos, ¿no? ¿Vos trabajás con productores bolivianos? Yo trabajo con productores bolivianos. Yo me dedico a las cosas que son un poquito la indulgencia, ¿verdad? Entonces, ayer estuve con un productor, no es boliviano, nació en Ledesma, pero es hijo de boliviano. En el mercado cariñosamente le decimos los bolitas, por su aspecto, por su estatura, por su color. Pero es como cariñosamente a los judíos decirle los moille, pero no quiere decir ni que se llama moille ni que nació en Polonia, sino es un gentilicio, digamos, un poco sarcástico, pero cariñoso, no despreciativo. Entonces, este señor está dedicado al caqui en Berazategui. ¿Por qué? Porque él fue peón de un japonés que hacía caqui. Entonces, ayer estuvimos hablando de caqui, de pitaya. Por ejemplo, puedo mencionar a Franco Flores de la Capilla, donde yo conocí a los tanos. El señor hace albahaca y frutilla en hidroponía. Esta gente, Jiménez, no sé si vinieron de Bolivia o están desde siempre en Yuto, pero es gente de ese aspecto, de esa etnia norteña, ese aspecto norteño. Pero encontraron la palta carumbé. Hay otra gente que está en una cosa más básica. Los franceses llaman primer precio. Ese mundo no es el mío. Yo no me dedico a eso, pero somos amigos, nos encontramos en el mercado, en el café. Hay muchas mujeres, las mujeres no van mucho al café. Todavía el café en el mercado es una cuestión de varones. Las señoras bolivianas vienen a trabajar y se van rápido para abrir su negocio. Y los que nos quedamos en el café tenemos más un poco esa cultura de café que siempre fue más de hombres, ¿no? Okay. Primer precio es el productor. Primer precio, los franceses usan primer precio y tope de gama. Primer precio es lo que es básico, lo que es rústico, lo que no tiene sofisticación. Y tope de gama es lo que es crema, jamón. Jamón se usaba en un tiempo, jamón del medio. Como en una fiambrería, podés comprar salamín o podés comprar jamón crudo de Parma. Bueno, no es lo mismo. Una cosa que tiene que ver con la cuarta gama. Sí. ¿Por qué está poco desarrollada acá en Argentina? La cuarta gama son, corregime si me equivoco, son vegetales que ya están lavados, envasados, conservados, pero naturales, sin congelamiento. Exactamente. Son productos frescos, listos para ser usados, pero sin proceso de transformación química ni térmica. Están crudos. Exactamente. ¿Ok? Están lavados, rallados, pelados, cortados, mezclados, pero crudos. No están cocidos, no están congelados. En la década de Menem, cuando se hace el shopping Paseo Alcorta, que creo que fue el segundo, el primero fue Alto Palermo, quienes estaban a cargo del patio de comidas eran Brasco y Aime. Brasco es el que hizo el triunfo de Hijo de una Gran Siete, la Vuelta de Obligado, y Aime eran dos bacanes que hacían la revista Cuisine Van. Entonces quisieron hacer un patio de comidas, estábamos en el menemismo, primer mundo, que se pareciera a la Galería Lafayette o a las tiendas KaDeWe de Berlín. Y nosotros hicimos nosotros queríamos hacer el negocio que iba a vender ensaladas,
Pero me dicen, si querés la ensaladería, tenés que poner la verdulería. Entonces el negocio de ensaladas se lo dejé a mi entonces mujer y la marca fue Cuarta Gama, que la registré yo como marca, era mi propiedad. Y la verdulería se llamó Zucchini. Los bandazos de Argentina hacen que las cosas se discontinúen. Todo lo que pensamos que iba a ocurrir en el menemismo no ocurrió en lo que vino después, no sé, Duhalde, el que apostó al peso, y después no ocurrió en el kirchnerismo, y después no ocurrió en el masismo. Son las discontinuidades argentinas. Sin embargo, en el chat de verduleros esta mañana, el tema en debate fue la sopa cortada por el verdulero. Bueno, eso se vende, la verdura wok, la sopa cortada por el verdulero. Existe esa cuarta gama, pero no industrial, digamos, ¿no? Es como que pareciera que cada verdulería... La palabra industrial también, en fin, que hay grandes empresas como Dole, por ejemplo, multinacionales, que hacen ensaladas en Argentina. A veces apareció, pero... A los supermercados general, se ofrecían. Tiene algo que ver con el supermercadismo. Sí, pero está fuera del rango de precio, ¿no? Uno ve en otros países que está dentro de un precio... Ayer estábamos en una charla sobre el tomate de larga vida. En la década del 90 estábamos convencidos que en Argentina iba a ocurrir lo mismo que en todos lados, que el supermercadismo se iba a quedar con el 80-85% de la distribución de frutas y hortalizas. No ocurrió. No pasó. Ocurrió que tiene el 15 y los bolitas tienen el 85. Sí, y además que es mala en el supermercado. Lo que pasa es que cuando las cosas no tienen dinamismo y no generan interés, escala, rentabilidad, pierden atracción. Entonces, la gente creativa ya no está más en los supermercados. Entonces, eso es interesante. ¿Por qué? Porque el supermercadismo tuvo acá el supermercadismo tuvo una expansión muy grande en algunos rubros. Es una buena pregunta. ¿Y por qué no en frutas y hortalizas? Entonces, ellos argumentan porque los bolitas se evaden los impuestos y a nosotros nos cobran impuestos. Ese es el argumento de Brown. Lo escuchamos. Sí. Yo creo que es falso. Yo creo que los bolitas han sido exitosos porque los supermercados seguramente encontraron que era mucho más negocio hacer rosca financiera que Cuarta Gama. Porque cuando uno es todopoderoso y líder, en todo caso, si quieren, el señor Horst Polman de Jumbo y dice, yo quiero que en mi supermercado haya guayaba, entonces Mariano Vinograd, después de su largo periplo, está plantando guayaba criolla, no guayaba brasileña, acá seloviana en la isla, y uno de estos intermediarios, que no es parásito, sino operador logístico, dice, el señor Horst Polman ya murió, pero dice Jumbo que como la guayaba salió de Sudamérica a Nueva Zelanda y volvió de Nueva Zelanda a Chile, y en Chile en el supermercado quieren tener guayaba y no tienen porque se exporta, yo quiero tener guayaba en el supermercado Jumbo de Pilar. Y así se lo suministramos. Si los supermercadistas, en aquello que los supermercadistas han decidido ser líderes, lo han logrado. Por ejemplo, hacían grandes superficies, un buen día dijimos, no, vamos a hacer Carrefour Express. O sea que vos decís que se achancharon, pensaron más en el negocio financiero y abandonaron en manos de los bolivianos toda la cuestión fruti-hortícola. Como todo lo que pasa en Argentina, por eso tenemos 200.000 millones de dólares en los colchones, y por eso el carry trade, el carry over, es lo que le recomienda a Caputo. En vez de preocuparse por sembrar más trigo, hagan carry trade. Y ahora, con todas estas cosas que estás contando, ¿vos seguís confiando en la democracia? Porque muchas de las cosas que vos decís parece que se solucionarían por una vía no democrática. Bueno, es un tema. En fin, ¿ha habido países poco democráticos que han sido exitosos? Sí, China, ¿no? ¿Ha habido países democráticos que han sido poco exitosos? En algún aspecto, Argentina. ¿Nosotros podríamos funcionar como China? Imagino que no, hay una cuestión cultural. ¿Te gustaría vivir en China? No, yo quiero vivir en Argentina. A ningún argentino le gustaría vivir en China. Yo quiero vivir en Argentina y quiero ser libre y quiero opinar lo que se me canta y no que me impongan. Así que, en fin, tenemos que lidiar con esto, pero lo tenemos desde el inicio. Nunca tuvimos emperadores acá, ¿no? Porque los mexicanos tuvieron a Moctezuma, los peruanos a Atahualpa, nosotros nunca. Bueno, y una última que te quiero hacer y después ya vamos a pasar a la Argentina. Adelante. Se ve mucho en la cultura porteña, urbana, de estos barrios donde a vos también te gustaba abrir las verdulerías, la cuestión de la bolsa agroecológica. ¿Viste? Que aparece en Instagram, el bolsón agroecológico. ¿Qué opinas de esa utopía un poco hipster de las huertas agroecológicas en la ciudad y del autoabastecimiento? ¿Cómo lo ves a eso? Hipster. Es como creer que por ir al café Starbucks sos feliz. Acá hay felicidad. La agroecología no es nada, no quiere decir nada, porque
En todo caso, la producción orgánica es un problema, es un cinturón de castidad. Viene un auditor y te dice, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, hace falta tantos años. Es muy de bueno hacer que esto. tu ONG se llame 5 al día y la producción agroecológica sea un cinturón de castidad. No, cinturón de castidad es la orgánica. La agroecología no es cinturón de castidad porque no quiere... ¿Qué quiere decir agroecológico? No quiere decir nada. Agroecológico, en fin. Un ser humano ecológico, porque en fin, ¿y por qué tener ropa? Es una mentira, es una etiqueta. Es ¿Y la una orgánica? entelequia. ¿Y los que dicen que es orgánica, el bolsón orgánico? La orgánica es un cinturón de castidad, es como pretender que tus hijas sean castas porque le pones un cinturón de castidad. Es un protocolo estrictísimo en donde un papa, un gurú, dice esto está bien y esto está mal. Es minúsculo. Lo que en todo caso sí podría tener mucho sentido venir ahora es insistir con las buenas prácticas. ¿Qué es las buenas prácticas según la FAO? Hacer las cosas bien y dar testimonio de ello. Lo que está bien para mí puede ser que no es exactamente lo que está bien para pero ahí mí. la FAO no sería el Papa que dice que es lo que está bien o está mal. No, porque es una definición. En todo caso sería la Academia Española de las Letras. ¿Qué quiere decir buenas prácticas? Fíjate qué definición tan abierta. Hacer las cosas bien, la palabra bien, y dar testimonio de eso. Entonces ahora estamos proponiendo, yo creo que tenemos que amigar la tecnología y los hipster con el campesino, el campo. Entonces, si nosotros pudiéramos pasar... O sea que la idea de las huertas urbanas orgánicas no la ves. ¿O ves que tiene alguna posibilidad de desarrollo eso? Lo orgánico es una pretensión de que es mejor convivir con el universo microbiológico y sanitario que controlarlo. Entonces, está muy bien ser ambientalmente responsable, pero si tu hijo tiene piojos, vos por ahí le tenés que poner Nopusid y matarle los piojos. No pueden ir los chicos a la escuela con los piojos en la cabeza. Es cierto que hay chicos que tienen menos piojos que otros, pero sí hay piojos. Si un chico se raspa, le tenemos que poner mertiolate, ¿es así? Lo ideal sería que no se raspe, pero supongamos que se cayó y se raspó. No podemos dejar que se infecte la rodilla. En consecuencia, nosotros vemos igual, nosotros no podemos dejar que los insectos nos coman el cultivo. Que hay insectos benéficos, es cierto. Que a los chicos no hay que darle antibiótico al desayuno, de ninguna manera. Pero si se cayó y se raspó, y si aparece pus, es probable que haya que ponerle un antibiótico. Es un poco así. O el perro. Si el perro tiene pulga, ¿qué haces en la casa? ¿Lo dejas con pulga? Que la pulga salten al colchón de... no tiene, siempre algún tipo de intervención tecnológica. Alguna intervención Mariano, amigable, respetuosa. No le vas a bañar el perro en mercurio. Totalmente ¿no? vinculado con esto. Los transgénicos. Sí. Que son un tema... sobre todo acá ha llegado el sector exportador, pero se habló en el momento del tomate sin gusto. Sí, no, vamos viendo... Transgenia. Se trata de que un gen de otra especie, vamos a decir, para hacer... ¿Saben lo que son las especies? Sí. Las especies, por ejemplo, el trigo es una especie, el centeno es otra especie. Son de la misma familia, las gramíneas. El durazno es una especie y la ciruela es otra especie, de la misma familia, las rosáceas. Entonces, se descubrió, a medida que avanzó la genética, a medida que avanzó la estructura atómica, la física cuántica, los genes, ¿verdad? El ADN. Entonces, podemos identificar el trozo de ADN que corresponde a una resistencia a la sequía o al glifosato, o que tiene más sabor o menos sabor o cáscara más dura. Por ejemplo, la palta carumbé, ¿cuál es el gen que hizo que esta planta tenga una cáscara más dura? Entonces, nosotros ahora sabemos tomarlo y ponerlo en otra especie. Antes se hacía con bacterias o virus, ahora se hace con virus, creo, y ahora se hace con un Gingan, una bala génica. En el caso de la soja, vino asociada al paquete químico del glifosato y es el cuestionamiento a Monsanto, especialmente por parte de Monique Robin, una periodista francesa que hizo El Mundo según Monsanto. Considera que el mundo es idílico y que hay una empresa destructiva nazi que lo quiere destruir, que es Monsanto. En fin, la transgenia. Siempre hubo transgenia porque siempre hubo virus que tomaron algo de algo y lo pusieron en otro algo. Como hoy sabemos mucho más de ciencia, lo podemos manipular más. Somos más peligrosos con la cuestión atómica. Habría que ver la película Oppenheimer. El conocimiento del átomo es algo peligrosísimo porque se puede hacer una bomba y tirarla sobre Hiroshima y Nagasaki. Sí. ¿Es por eso demoníaco los átomos? No.
Entonces, la transgenia, la doctora Chan encontró el gen NH4 de resistencia a sequía que puede resolver los problemas de la humanidad. ¿Y qué hacemos? ¿La mandamos presa a la doctora Chan por profesor Neurus? No. Bioceres se lo incorporó al trigo. Todavía hay un debate. Hubo un Esto debate tiene algo- no para meter presa a Chan, sino para no consumir ese pan eventualmente. Bueno, tiene algo de hecho, Habana dio un paso falso ahí. Hay un señor que se llamó Luis XIV y que dijo l'état c'est moi, el problema del Estado. Los europeos, o por ahí los chinos, consideran que el Estado es una organización que sabe lo que hace, que es idónea, que es honesta y que hay algunas pequeñas cosas, distorsiones, de corrupción. Ahora, los franceses tuvieron al general Pétain o los alemanes a Hitler. En fin, el Estado es algo delicado. Entonces, que el Estado regule la ciencia y la transgenia, en Argentina yo creo que no. ¿Quién lo debería regular acá? No lo sé. ¿El mercado? La sociedad. Es medio vaga la respuesta. Hablando del Estado. Me quedo en la vaguedad. Hablando A veces hay que ser vago. Determinadas Porque organizaciones de sociedad, porque la sociedad tiene organizaciones. Tiene La sociedad. corporaciones patronales, sindicatos. parece ser que un francés, no sé si fue Rouquier o quién, dice, hay dos términos que son antagónicos. O bien existe la Argentina, pero no sabemos quién la integran, o bien existen los argentinos, pero no sabemos qué es lo que los reúne. Ruquier era el capo de la vaguedad. O Bueno. sea, siempre tiraba esas. Entonces, el problema de la Argentina, ¿somos menos respetuosos de la autoridad que los mexicanos? Sí. Claramente. ¿Somos por eso un país menos habitable que México? Capaz que no sé, en fin, no. Es un dilema. Hablando del estado de mercado, ¿qué Sí. sentiste cuando ganó Milei? Cuando yo lo voté. Yo aborrecía el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque aborrecía esa hipocresía de que el Estado te cuida, donde hay una necesidad de un derecho. Y en el mercado central, voy a hacer un poco Sholem Aleichem, describe tu aldea y entenderás el mundo. En el mercado central padecimos los dos demonios del kirchnerismo. Uno fue Guillermo Moreno, con su fascismo a la violeta, que en lo personal un día sus sicarios me agredieron porque yo había escrito una nota en el diario Clarín y me preguntaron reiteradamente que quién era yo, que por qué había escrito eso y que por qué había escrito en Clarín. Y le decía que yo era Mariano Vinograd, DNI 11986757, que había escrito eso porque era lo que se me cantaba, o porque lo que pensaba, o porque lo que sabía, y que escribía en Clarín porque esto era una democracia, y yo escribía en el día que si ellos querían mirar 678. En fin, el señor Guillermo Moreno fue condenado en el mercado central por hacer un cotillón Clarín miente. El señor Guillermo Moreno es un señor bastante terrible. No sé si como López Rega. Yo lo invité a nuestro chat de Antropoceno. En fin, si no tiene poder es hasta divertido. Es un señor un poco ocurrente. Con poder es un peligro. Y el otro fue Nahuel Levalli, que vino de la UTT de La Plata. Era un joven que en vez de proletarizarse se campesinizó y andaba en hojotas y se comía las heces y quiso hacer la revolución agroecológica. Es cierto, pobrecito, le tocó la cuarentena, entonces terminó peleado con denuncia de acoso sexual. En fin, en el mercado central el kirchnerismo hizo un desastre, así que yo voté primero a... Pero más allá de esas dos personas puntuales que mencionaste, a nivel... Soy de los que creí en esa elección que había que derrotar a Massa, en realidad era Massa, ¿no? Porque el kirchnerismo había devenido en Massa. Ahora no es que estoy contento de haberlo votado, pero... me hicieron una nota en un medio, el agrónomo que votó a Milei ahora está arrepentido, o no sé qué. Arrepentido no diría. No, además que es llamativo porque tu tradición comunista, ¿no? Tu familia... No, es que yo no era mi tradición. Mi papá, yo era más chamamecero que comunista, en fin. En todo caso, me gustaba Hugo del Carril, porque Hugo del Carril, siendo peronista, la película de Las aguas bajan turbias, el autor del libro era comunista, era Varela, el Río Oscuro. Reivindicaba la cosa cuestionadora y de búsqueda del valor. Es más, tuve un maestro francés que me dijo, los fisiócratas son el antecedente del marxismo, porque los fisiócratas decían, en la actitud mercantilista de que si un rey no tiene recursos, invade al de al lado, le quita el oro y tiene recursos, los fisiócratas decían que era en la agricultura donde estaba la multiplicación, se creaba valor porque se ponía una semilla y se recogían 100. Así que yo me considero fisiócrata. Para ser comunista o marxista, comunista ni en pedo, pero marxista tendría que estudiar. Yo estoy en el mercado. ¿Pero entonces te arrepentiste de Milei o no? No, yo creo que Milei es un señor, ¿cómo le decían? El loco, el león,
un señor que elegimos por nuestra condición iconoclasta y irreverente y que hay que mejorarlo, hay que sustituirlo por algo superador, con un señor que sea más o ¿Mejorarlo o menos sustituirlo? trascenderlo, ¿ok? Trascenderlo. O sea, O sea, Milei durará un rato, como pudo haber durado, qué sé yo, Evita, y hay que tener algo superador. No podemos congelarnos en Milei, Karina y Adorni, la fuerza del cielo, y el gordo Dan. ¿ves ¿Y- alguna y por dónde dirigente, una vendría? fuerza? Sí, yo veo, porque, en fin, por ejemplo, Paul Troni es un tipo interesante. Es un señor que, fundido en la provincia de Buenos Aires, se fue a Formosa, se opuso a Infran, plantea que eso es un feudo, y es el señor que se le plantó a Milei cuando dijo el juez Lijo, no, y lo echaron del bloque. Es un senador por Formosa que está planteando el tema del desarrollo. Así que yo creo que después de Milei, o junto a Milei, o para trascender a Milei, va a venir algo que tenga que ver con el desarrollo, pero no estadocéntrico, porque en Argentina el estadocentrismo no funcionó. ¿Y podría ser peronista? ¿Eso que viene después de Milei? Y bueno, el otro día nosotros tenemos todos los jueves un chat que se llama Antropoceno, y el otro día tuvimos a Fara. Y Fara dice, Kicillof dijo que había que tocar otra música, pero no tocó ninguna música. Ayer en La Plata veo un cartel que dice Kicillof Alac. ¿Cómo? Para trascender a la provincia de Buenos Aires, vamos a elegir a Lac, que fue ministro de Menem. Entonces, en este momento, Cristina es más disruptiva que Kicillof, porque ya está hablando de que con el Estado no alcanza, no sé las cosas que está diciendo. Va a salir seguramente, peronistas somos todos. Si tuviera, cuando vos viajás, Milei también, ¿no? Bastante. ¿Es peronista? Y, ¿Por y qué? porque tiene a Franco, tiene a Scioli, tiene al juez Lijo. sos un peronista manual de peronista. Si te juntás con peronistas, sos peronista. Yo me peleé con muchos peronistas, pero hay peronistas muy buenos. Si tuvieras que decir, el peronismo es... ¿Cómo completas la frase? Para alguien que no sabe qué es el peronismo, para un El extranjero. peronismo, como decía Borges, era incorregible. El peronismo es la argentinidad al palo. O sea que de alguna manera es... Tiene algo que ver con nosotros. No se puede extirpar Como de... decía Nicolaides, que marxismo hubo desde el tiempo de Jesús, peronismo hubo desde antes de Perón, ¿no? Y Previch, y Pinedo, y Justo, y Bueno, pero esto nombra gente que terminó oponiéndose al peronismo. sí, a veces hay que oponerse. Cuando el peronismo se va a la banquina hay que ganarle. Cuando empieza alguna gestión gubernamental o estatal de la economía, ya empieza el peronismo. Yo estuve en el tiroteo del 73. Fui a Ezeiza, ¿Fuiste a esperarlo? Fui a esperarlo. Fuimos Ah, 2 peronista. millones. Bueno, tenía 17 años, estaba en el Colegio Buenos Aires, había más izquierda Si que no ibas, te peronismo. echaban. No, había una película que se llamó Ni vencedores ni vencidos, con signos de interrogación. Si no me equivoco, la hizo, ¿cómo se llama? Pino Solán, me parece, Getino. Entonces la película era, esas películas, ¿se acuerdan que había un carrusel al principio? Entonces decía, es la historia de un hombre, brrr, aparecía Perón, y de su mujer, brrr, aparecía Evita, y de su pueblo, brrr, y aparecía la gente mojándose las patas en Plaza de Mayo. Y ahí sonaba los muchachos peronistas, pero por Hugo del Carril. Entonces yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Cuándo te bajaste eso? En el mismo tiroteo, Ah, cuando perfecto. desde los globos decía Leonardo Fabio una cosa y Brito Lima y Osinde, así que yo estaba en primera fila, me tuve que tirar al piso, reptar, Perón fue a parar a no sé dónde, a Morón, y cuando llegué a casa, al igual que la película de Soriano, ¿se acuerdan cuando Dumont le tira caca desde el avión a Lupi y los dos gritan ¡Viva Perón! Muy rápidamente me di cuenta que el peronismo era un poco caótico. Pero yo lo fui a saludar a Helvar cuando las Tiri, López Rega y Isabelita lo defenestraron, yo le mandé una carta a Helvar y lo fui a visitar a sus oficinas de FATE en Puerto, no era Puerto Madero. También eras un pibe en esa época. Era un pibe, tenía el 74, ¿no? ¿Mandaste una carta? Le mandé una carta. ¿Te la respondió? Sí, me citó a su oficina. Le dije que en aquel entonces le dije que me quería ir a Estados Unidos, me dijo de ninguna manera, hay que quedarse a pelear acá. ¿Buen consejo? Buen consejo. ¿Qué, Estoy contento de qué haberme pensás quedado de acá. ¿Qué pensás de los empresarios argentinos? Que son unas víctimas de la Argentina. Todos. Víctimas, victimarios. Bueno, pasamos a Somos, porque, en fin. ¿En qué son victimarios? Y en que a diferencia de los brasileños o de los chilenos, optamos por guardar los dólares en el colchón. Por eso esto que está diciendo esta gente del colchón es... Están tocando una fibra ahí. Están tocando una fibra íntima. Esos dólares en el colchón demuestran una falta de confianza económica. Por ahí afectiva somos argentinísimos,
Pero económica, tenemos una desconfianza hacia la Argentina. Pero producto del aprendizaje, no es producto de la mera perversión. Bueno, pasamos al Prus. Pasemos al Prus. Al Prus. ¿Con qué cosas te reís y qué cosas te hacen llorar? Me río con mis nietos. Y me hace llorar la música que me toca alguna fibra, una canción en yiddish, una borai huasú, una guarania. Ya me puedo poner a llorar. Una música que me llega al alma y que de dónde sale, qué sé yo, habrá salido de Nina. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Por qué? Una forma un poco einsteiniana. Dios no juega... ¿cómo es? Dios no juega a los dados. Dios no juega a los dados con el universo. Creo que el universo tiene un orden, un destino, un origen y un destino. Así que para mí eso es Dios. Si tuvieras una capacidad de ahorro de $1.000 por mes, nada más. $1.000, muy poco. Por eso, ¿en qué los invertirías? Para muchos en Argentina hoy es bastante. Para muchos es bastante, claro. Por eso te ponemos en el lugar del pequeño rico. Que yo fuera el que no tuviera nada y mi única... Si yo solo tuviera $1.000 por Sos mes... una persona que labura De ahorro. y de ahorro te quedan $1.000 por mes. Y vos decís, ¿qué hago con esto? Y 2 o 3 veces voy a cenar o a bailar. No en qué los gastás. ¿Cómo lo ahorrás? ¿Cómo los ¿Cómo los invertirías? ahorras? ¿Cómo los Ah. invertirías? En dólares. Ah. Porque me tengo que En el comprar colchón. una casa en el colchón. Bueno, Pero 1.000. Pero cuando junto 50.000, por ahí sería la pregunta, ¿no? Una vez que juntaste 50.000 después de 4 años. Bueno, juntaste después de 4 años 50.000. Después de ahorrar esos 1.000 en el colchón, ¿qué haces? Yo me casé 2 veces. La primera con una turca sefaradí hace mucho y ahora con una mujer paraguaya que tiene la edad de mis hijas, 38 años. Desde que me divorcié no tengo casa, ahora me quiero comprar una casa. Así que los $50.000 los voy a invertir en la casa. Algo ya tengo juntado y algo me falta. Perfecto, colchón y ladrillos. Colchón y argentino, más argentino imposible. No, perdón, pero por ejemplo, estoy invirtiendo mucho. Es cierto, no son dólares, no son los $1.000, pero me agarro la camioneta y me voy a Paranacito a plantar guayaba. Ahora vamos a hacer una quinta en Concordia, pero en equipo, una vaca, digamos, una vaca. Okay. Solo ya no tengo ganas de hacer nada. ¿cómo definirías el capitalismo? Al capitalismo como un motor de la innovación, del crecimiento basado en la codicia, que es uno de los aspectos del ser humano, no es el único. ¿Tus vicios favoritos? Vicios. La palabra vicio. Me voy a referir a los vicios del Martín Fierro. Los vicios eran el mate y el tabaco. Los míos el mate, una comida con amigos y oír música y bailar. ¿Cómo le explicarías a una persona pobre y trabajadora las razones de su pobreza? Producto por un sistema que en Argentina, estamos hablando, en fin, en cualquier global. lugar, que bastante tiene que ver con el sistema. No es exclusivamente un problema individual de él. Con el sistema capitalista. Con el sistema con la humanidad. Si tuvieses que elegir un oficio para realizar de incógnito por el resto de tu vida, ¿cuál elegirías? Horticultor. Sí, no me imaginé esta pregunta. No tenía sentido hacértela. ¿Estarías a favor de un impuesto progresivo a la herencia? Sí, ¿De qué te arrepentís? de casi nada. ¿En qué cosas Argentina es mejor que los Estados Unidos? En casi todo. ¿En qué cosas? ¿Alguna puntual que se te ocurra que sea muy gráfico? Y, en fin, tenemos el privilegio. Si bien fuimos un país imperialista cuando destruimos al Paraguay en el siglo XIX, en realidad nos jactamos de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Creo que en fin, somos más abiertos y tolerantes. Es un prejuicio, porque en Estados Unidos hay gente buenísima, ¿no? Sí. Pero, en fin, en este momento están atravesando un momento bastante complejo. El fin de un imperio. ¿Qué ocurre después de la muerte? Te recuerdan a los que quisiste y los que te quieren. ¿Cómo te imaginas a Argentina en el 2050? Mejor que ahora. ¿Por qué? Porque frente a lo que está pasando en el mundo estamos en un privilegio. No tenemos a Netanyahu, a Putin, a Trump o ahora hasta en Polonia eligieron a un ultraderechista. Mariano, un placer hablar con vos. Muchas gracias. Por El acompañarnos. placer es compartido. Muchas gracias.